Semana que estamos estudiando los mensajes a las 7 iglesias de la región de Asia. Hoy nos corresponde estudiar el mensaje a Esmirna. Les adelanto, no lo vamos a terminar hoy. La idea es que podamos nosotros ver, hermanos, cómo la iglesia del Señor de hoy puede llegar a ser igual a las iglesias a las cuales se les dirigió estas cartas. 7 iglesias, 7 formas o 7 estados en los que puede estar la iglesia, 7 mensajes que pueden ser los mismos mensajes para una persona, para una familia o para una iglesia en diferentes épocas de su vida, 7 condiciones espirituales en las cuales podamos estar, 7 estados morales en los cuales podamos estar, 7 estados económicos, físicos, emocionales en los cuales podamos estar. Y recuerde que el número 7 es el número de la perfección. Así que sería bueno no perdernos estas meditaciones y ahora que comiencen a subirse a la internet, que usted pueda escucharlas nuevamente y poder así seguir aprendiendo de la palabra. Vamos a dar primero una breve introducción a la iglesia en Esmirna y a la ciudad, y luego sí vamos a introducirnos con la enseñanza bíblica. La ciudad de Esmirna todavía existe, pero no existe con el nombre Esmirna, sino con el nombre Izmir en Turquía, y se encuentra en la región de Asia, subiendo hacia el este después de Éfeso, que es lo que nosotros hoy todavía conocemos como Turquía. Se encontraba cerca de la costa, era uno de sus puertos, y por eso se había convertido en un lugar obligado de todos los viajeros, de todos los comerciantes que salían del Asia a Europa o de Europa querían entrar a Asia. Su ubicación, su belleza, su economía, porque era una ciudad próspera, y los diferentes lugares de entretenimiento que tenía, hacían que las personas quisieran ir a visitar Esmirna, ya lo que hoy conocemos como Izmir. Se convirtió en una de las ciudades más importantes de Asia en esa época. En el 195 a.C., Esmirna construyó un templo a la diosa Roma, porque Roma no solamente se convirtió en un imperio, sino que se había convertido en un dios. Así que Esmirna le construyó un templo a la diosa Roma, y eso le hizo ganar favores con el imperio, le hizo ganar beneficios con el imperio. Y luego, en el año 26 después de Cristo, hubo una competencia entre 25 ciudades de Asia para ver quién era la que se ganaba el favor de construirle un templo al emperador Tiberio César. ¿Quién ganó? Esmirna. Esmirna le construyó un templo al emperador Tiberio César, y eso le favoreció para que ellos pudieran tener ahora libertad de culto. Es decir, las personas de esa época, en esa ciudad, no estaban obligados a tener que someterse a todas las leyes del Imperio Romano. Ellos tenían también sus propias leyes por las cuales se regían internamente. Como los judíos apoyaron una de las campañas del Imperio Romano en una época, eso le hizo ganar un favor de parte del Imperio Romano a los judíos, que ahora ya no estaban obligados a someterse a la adoración al César como Dios. Durante muchos años la iglesia se benefició de eso. ¿Por qué? Porque la iglesia era considerada una secta del judaísmo. Así que los cristianos tampoco en esa ciudad estaban obligados a adorar al emperador como un Dios. ¿Ya? Y aparte que ahí tenían un templo, al emperador César, Tiberio César, y a la diosa Roma. Pero no solamente tenían ese templo, también ellos adoraban a Cibeles, a Zeus, el dios de la mitología griega, a Esculapio, a la diosa Artemisa, tenían también templecillos o templos para ella, entre otros dioses. Esta ciudad tenía un estadio famoso, una biblioteca imponente. En el estadio que ellos tenían se hacían juegos nacionales o regionales. ¿Qué se hacía en estos juegos? Bueno, las personas iban a ese lugar a ver cómo competían. Dentro de esas competencias estaban las competencias que se hacían con los gladiadores, y muchas veces
aprovechaban que tenían allí presos, que tenían personas allí, que tenían cargos, y como estaban condenados a muerte, los llevaban a los juegos atléticos para que los verdugos o los gladiadores divirtieran a la gente mientras los asesinaban. ¿Quiénes cayeron allí? Los cristianos. Los cristianos comenzaron a convertirse en payasos de circo para la gente que iba a visitar Esmirna, iba a visitar el estadio, a ver cómo asesinaban a personas ejecutadas por el Imperio Romano. Ahí estaban los cristianos. Así que esto, hermanos, esa breve introducción nos ayuda a meditar en qué condiciones se encontraba la iglesia en esa época. Espero que no haya sido para usted aburrido esta introducción, sino que le haya abierto un panorama más grande de lo que era vivir el cristianismo en esa época, diferente a lo que vivimos hoy, muy diferente. Ahorita sí vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bien, hermanos, esa breve introducción que vimos ahora de la situación nos muestra el por qué cuando el Señor se dirige a la iglesia, que no solamente les dice que le escriba al ángel a la iglesia en Esmirna, sino que mire cómo se describe el Señor: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Usted va a encontrar a lo largo del libro de Apocalipsis 7 descripciones de Jesús, y a cada iglesia el Señor utilizó una forma de describirse o de manifestarse. En el caso de la iglesia Esmirna les dice: miren, iglesia en Esmirna, yo soy el primero, yo estuve antes de que todo existiera, pero no solamente estuve antes que todo, yo soy el postrero. Yo voy a estar después de que pasen todos los imperios. Yo voy a estar después de que todos los gobiernos que oprimen a la gente y especialmente a su iglesia, todos ellos van a pasar, todos ellos van a dejar de existir, pero yo voy a seguir existiendo. Pero no solamente eso, yo estuve muerto. Yo entiendo lo que es morir, yo entiendo lo que es sufrir la muerte, yo entiendo lo que es padecer en la carne. Iglesia, no se preocupen, yo entiendo eso. Pero no solamente entiendo que ustedes, algunos, van a morir, yo también vivo. Y sé que después de la muerte hay resurrección. Que la muerte no es el final de un cristiano, como tampoco es el final de un incrédulo. La persona incrédula que muere en sus pecados morirá físicamente y estará excluido de Dios eternamente. Pero el cristiano morirá físicamente, pero estará eternamente en la presencia de Dios. Y Jesús se quiere presentar así a la iglesia, porque Jesús sabe que la iglesia en esta ciudad está sufriendo grandemente, está sufriendo terriblemente, está sufriendo aún la pena de muerte muchos cristianos por identificarse con el nombre de Jesús. Pero hay algo más que dice el Señor en el versículo 9: yo conozco tus obras. Comencemos ahí, hermanos, porque la palabra conozco no es la misma frase que nosotros utilizamos en ocasiones para referirnos a algo. Así que la frase aquí, yo conozco, hay dos palabras en griego. Conozco es ginosco y la otra es epinosco, que quiere decir conocimiento profundo, que es la misma palabra que el Señor utiliza en Colosenses. Yo conozco tus obras, yo conozco lo que haces hoy,
Yo conozco lo que haces el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Yo lo conozco todo. Yo sé lo que haces en tu casa. Yo sé lo que haces en tu trabajo. Yo sé lo que haces en tu colegio. Yo sé lo que haces en la universidad. Yo sé lo que haces cuando terminas el culto de adoración. Yo sé lo que estás haciendo en estos momentos. Yo sé si tu mente y tu corazón están hoy aquí. Yo conozco tu moralidad. Yo conozco tus más íntimos secretos. Yo lo conozco todo. Hermanos, hay que tener una noción muy clara de quién es Jesús. A veces nosotros queremos presentarle a Jesús a las personas simplemente como el Salvador de nuestras almas, y lo es. Pero hay que presentar ese Jesús que conoce la vida de todas las personas y que sabe si las intenciones nuestras de acercarnos a la palabra de Dios o acercarnos a la iglesia del Señor son sinceras, o si detrás de eso hay otras intenciones. Jesús dice: yo conozco tus obras, conozco absolutamente todo, conozco la música que escuchas cuando crees que nadie se da cuenta, conozco la clase de cosas que tú ves cuando crees que nadie se da cuenta, conozco los negocios que haces, conozco tu economía, sé si cuando ofrendas lo haces con justicia o no lo haces, sé cómo tratas a tus trabajadores, sé cómo te comportas como trabajador. Yo lo conozco todo. Hermanos, ¿tenemos nosotros esa noción de Jesús? ¿Entendemos que ese es el Jesús a quien usted y yo venimos a adorar cada domingo y le decimos: oh Jesús, te amo, quiero conocerte, Señor? Jesús dice: ese es tu deber, conocerme, porque yo te conozco a ti. Y si realmente quieres tener una buena relación conmigo, necesitas conocerme como yo te conozco a ti. Porque a veces conocemos de Jesús, no conocemos a Jesús. Pero Jesús nos conoce. Jesús sabe, hermano y hermana, cuál es la situación por la que usted y yo estamos pasando. Pero no solamente conoce nuestras obras, dice: y tu tribulación. ¿Estaba sufriendo la iglesia en Esmirna tribulación? ¿Tenían los hermanos dificultades de alguna forma similares a las nuestras? Si yo comparo la tribulación de mis hermanos allá en Esmirna y miro las tribulaciones por las cuales usted y yo pasamos hoy en día, yo creo que estamos un poco distantes de la intensidad de las tribulaciones. Porque los hermanos en Esmirna tenían que enfrentar la misma muerte, pero no solamente en Esmirna, porque no fue solamente la iglesia en Esmirna que comenzó a sufrir, sino que también muchos hermanos nuestros comenzaron a experimentar algo que el Señor Jesús les había dicho años antes de que la iglesia fuese establecida físicamente aquí en la tierra. Recuerde que la iglesia siempre ha existido en la mente de Dios, pero el reino de los cielos se hizo manifiesto en el año 33, no en el año 1980, no en el año 1800 cuando comenzaron las iglesias pentecostales denominacionales, no en el año 1950 cuando comenzaron las iglesias carismáticas. La iglesia del Señor comenzó aquí en la tierra en el año 33. Desde esa época el Señor ya les venía advirtiendo lo que iba a sufrir la iglesia. Y por eso es que en Mateo capítulo 10, el Señor le dice a los hermanos, a los discípulos, lo que iba a suceder con ellos en el futuro y lo que iba a suceder con la iglesia en el futuro. Mateo capítulo 10, Mateo 10, 17 al 22 dice la palabra de Dios: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo os hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
¿Cuándo dijo Jesús estas palabras? Esto ocurre aproximadamente en el segundo año de ministerio del Señor Jesús. Si nosotros tenemos un poquito de noción de las fechas, esto ocurre aproximadamente en el año 32. Cuando Juan está escribiendo este libro, está escribiendo entre el 96 al 100. Han pasado aproximadamente 60 años. Y las palabras de Jesús seguían siendo tan actuales como lo son hoy en día. Jesús le está diciendo a los hermanos que los enemigos del cristiano comenzarían a levantarse en su propia casa. A veces nosotros decimos, no, es que mi enemigo es mi esposa que no es cristiana. Mi enemigo es mi esposo que no es cristiano. Pregunta, ¿te ha llevado ante los gobernantes y te ha denunciado para que te maten? ¿Un hijo tuyo te ha llevado ante los gobernantes bajo sentencia de muerte? Yo sé que no. ¿Cambia eso el hecho de que sean nuestros enemigos? No, no lo cambia. Pero cambia sí lo que esos hermanos sufrieron a lo que nosotros sufrimos hoy en día. Cambia bastante. Pero comenzarían los hermanos a sufrir el antagonismo por ser cristianos, comenzando desde su propia casa. Hermanos, si para ellos fue así, ¿por qué tendría que ser diferente para nosotros? Porque nosotros pensamos que ahora, como estamos ya en el año 2000, siglo XXI, entonces ya el cristianismo ha cambiado, ya no es como antes, donde había tanta matanza por causa del cristianismo, donde ya no es necesario sufrir tanto. Eso fue al principio de la iglesia. ¿Por qué pensamos nosotros que ha cambiado? ¿Por qué pensamos nosotros que el cristianismo hoy en día tiene que ser diferente al cristianismo que sufrieron los hermanos? Pero a pesar de lo que la iglesia estaba sufriendo, a pesar de la tribulación y la persecución bajo pena de muerte que estaba padeciendo, la iglesia en Esmirna se mantuvo firme. Y no solamente en Esmirna, sino en muchas otras regiones donde estaba la iglesia del Señor. En Hebreos capítulo 10, encontramos nosotros aproximadamente para el año 65 al año 70 todavía existía el templo de Israel, de Jerusalén, que fue destruido en el año 70 por el emperador Tito, o el general Tito, enviado por su padre, el emperador Vespasiano, uno de los 3 emperadores que hubo al unísono en aquella época. En Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 34, dice la palabra de Dios: pero traed a la memoria los días pasados. Escuche, él está haciendo que ellos recuerden lo que habían padecido recientemente, en los cuales después de haber sido iluminados, es después de haber recibido el conocimiento de la verdad, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿En dónde? Pero escuche, ¿cuál fue la situación de estos hermanos en la región de Judea? Porque se cree que la epístola a los hebreos se escribió para los hermanos que estaban en la región de Judea, ya que estaban familiarizados con todo lo que era la adoración a Dios bajo el régimen del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. ¿Qué sufrió la iglesia? Aquí dice vituperios, tribulaciones, fueron hecho espectáculo. Algunos acompañaron a muchos de estos hermanos en esas tribulaciones. Otros fueron llevados presos, pero aquellos que estaban presos no estaban solos, porque muchos hermanos fueron a visitarles. Algún día se estudiará también Mateo cuando dice, porque estuve en la cárcel y no me visitasteis. No es de que vayamos a las cárceles. Está hablando de que muchos cristianos no se atrevían a visitar a un hermano en la cárcel porque corría el riesgo de terminar también en la cárcel. Ese era el peligro que se corría en esa época. Ir a visitar a un hermano en la cárcel era tener una posible sentencia de: usted visita a este cristiano,
luego usted también es cristiano, venga usted también para la cárcel. Por eso Jesús dice, estuve en la cárcel y no me visitasteis. Podemos visitar las cárceles, lo podemos hacer, pero hay una interpretación primordial en ese pasaje. Luego dice, de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis. Escuche, identificarse como cristiano en aquella época era perder incluso la libertad y sus posesiones. ¿Sucede lo mismo hoy? Usted se hace cristiano y en el banco le dicen, usted ya se hizo cristiano, su cuenta queda cancelada, el dinero queda decomisado. No, no es así. Usted es cristiano y usted no compra una casa y luego le dicen, usted es cristiano, esa casa ya no es suya, ahorita le pertenece al gobierno, fuera de aquí cristiano. No, no es así. En Esmirna sucedía. Identificarse con Cristo era sufrir la pérdida de su libertad, era sufrir la pérdida de sus posesiones, era sufrir la persecución y el antagonismo del mundo con el rechazo familiar, porque aún los hijos, cuando se enteraban que sus padres eran cristianos, ellos mismos iban y los denunciaban ante el gobierno para que los mataran. Los hijos a sus padres. Hoy no pasa así. Hoy no sucede así. Ser cristiano en Esmirna, hermanos, no era fácil. Nunca ha sido fácil. Lo que pasa es que el cristianismo hoy en día se ha convertido en un cristianismo muy, pero muy cómodo. Tan cómodo que estas sillas nos cansan. Tan cómodo que 2 horas nos fatigan. Tan cómodo que trasladarnos entre semana a congregarnos no es posible. Tan cómodo que participar de una actividad espiritual, no tengo tiempo. Ese es el cristianismo de hoy. Ese es el cristianismo que tenemos hoy. No se parece en nada al cristianismo de la época. No se parece en nada a los hermanos que por identificarse con Cristo sufrían verdaderamente. No nos parecemos en nada a ellos. Y aún así, para nosotros pensamos que hoy en día es difícil ser cristiano. No es difícil. Porque la mayoría de los que dicen que es difícil ser cristiano es porque no quieren dejar el mundo. Eso lo hace difícil. Porque no quieres dejar el mundo. Porque no quieres dejar tu inmoralidad, tu pecado, tu comodidad. Por eso se te hace difícil. Difícil vivir allá. Difícil ser cristiano allá. Allá era difícil ser cristiano. Hoy en día, relativamente, hermanos, el cristianismo se ha vuelto algo tan fácil que ya la gente se hace cristiano por moda. Está de moda ser cristiano, ya católico no. De estar riendo, adorar imágenes a Buga no. De estar rezando la novena ya no. De hacer pesebre en la casa ya no. Ahora la moda es ser cristiano, pues me hago cristiano. No era igual en la época. Decir en esa época soy cristiano era enfrentar la muerte, era enfrentar persecución, era enfrentar el antagonismo de su propia familia, era enfrentar la agresión cultural, porque el cristianismo se opone a la cultura, era enfrentar la persecución política, porque muchos veían el cristianismo como una amenaza política. Porque mientras el Imperio Romano en su política enseñaba que mediante la fuerza y mediante el poder había que conquistar, vino un hombre que enseñó que no era ni con espada ni con ejército, sino con el Espíritu. Vino un hombre que enseñó que un país no cambia porque tengamos gobernantes que nosotros creemos que van a ser la salvación del mundo. Un país cambia cuando el cristianismo comienza a enseñarse, porque si nuestros gobernantes fueran cristianos, creyeran realmente en la palabra de Dios, obedecieran a Dios, sería diferente las políticas de cualquier país.
El cristianismo en la época tenía que sufrir el rechazo social, porque ya relacionarse con un cristiano no era divertido. Lo mismo hoy. Yo no sé si a ti te pasa, que tu familia ya dice, no, pero ¿para qué invitar a Julanito? Él no va. ¿Para qué invitarlo? Él no toma, él no baila. Hay otros cristianos que toman y bailan. Afuera, aquí ninguno, ¿cierto? Que fuma, aquí ninguno. Que le gustan los chistes groseros, aquí ninguno. Que le gusta la inmoralidad, aquí ninguno. Por eso es que a un verdadero cristiano lo rechazan socialmente. Porque su mentalidad de lo que es la vida es completamente diferente. Identificarse con el cristianismo en aquella época era sufrir incluso la persecución religiosa. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted se encuentra con personas que dicen ser cristianas y ellos le manifiestan que creen en Dios, que aman a Dios, que le han hecho promesas a Dios, que han hablado lenguas, que los han tumbado, que han vomitado, que han hecho tantas cosas, que han visto milagros. Pero cuando usted comienza a hablarle de la moralidad, de la santidad, de la integridad, entonces dicen, no, pero es que ustedes se van mucho por ese lado, es mejor tener el Espíritu Santo y poder ver las lenguas y poder ver los milagros, y entonces ya no quieren tener una relación contigo religiosa. Porque su cristianismo es diferente. En la época sucedía igual. Los judíos decían adorar a Dios, pero no querían nada que ver con los cristianos. Porque mientras ellos seguían enfatizando la ley, lo externo, las apariencias, el cristiano les hablaba de una vida íntegra. Les hablaba de desarrollar el fruto del Espíritu. Y entonces había antagonismo religioso. Hoy en día, hermanos, algo nos sucede, algo. Porque el cristianismo se opone a una política inmoral. Por eso un cristiano que vote por un candidato que vaya en contra de todo lo que la Biblia enseña, tiene que pensar mejor a quién le da su voto. A un candidato que está a favor del aborto cuando la Biblia habla en contra de matar personas inocentes. A un candidato que está a favor de los matrimonios gay, lésbicos, homosexuales, cuando la Biblia condena ese pecado. De un candidato que quiere sacar la religión de las iglesias, ¿a ese le vamos a dar nuestro voto? Los cristianos en esa época no lo hacían. Y por eso sufrían el antagonismo político del gobierno, porque no apoyaban sus ideologías, porque no apoyaban sus formas de gobernar un pueblo. Pero no solamente fue en Esmirna, porque también Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, les habla de el fuego de prueba. En el capítulo 2, versículo 21, les habla de que hemos sido llamados a padecer como Cristo padeció. En el capítulo 3 nos dice que debemos sufrir como cristianos, no por andar entrometiéndonos en lo malo. En el capítulo 4 nos habla de que nosotros debemos dejar las obras de la carne, las obras de las tinieblas, y que si por causa de eso vamos a tener que sufrir, debemos hacerlo con gozo. En el capítulo 5, versículo 8 nos habla de que el diablo anda como león rugiente, pero que nosotros debemos mantenernos firmes en la verdad. Y a Pedro le escribe a la iglesia que estaba en el Ponto, en Asia, en Capadocia, en Frigia, en Bitinia. Así que las tribulaciones no solamente se vivieron en Esmirna, se están viviendo desde que la iglesia existe, en donde exista la iglesia del Señor. Eso nos enseña algo, hermanos y hermanas. Escúcheme, hermanos, si usted es un niño en Cristo. Escúcheme, hermanas, si usted ha tenido dificultades desde su conversión. El cristianismo nunca enseñó que cuando usted se convierte, usted se libera de todos sus problemas. Nunca ha enseñado eso el cristianismo. Jamás. Si a usted le predicaron eso, a usted le engañaron. Ser cristiano es comenzar a padecer, porque el mundo está en contra del cristianismo. Satanás está en contra del cristianismo. Ser cristiano no es estar libres de tribulaciones, de persecución.
Ser cristiano, hermanos, en ocasiones es identificarnos con el dolor, con las pruebas, con las dificultades, con las enfermedades. Y por eso es que Jesús comienza diciendo, yo conozco esa enfermedad que tú tienes. Yo conozco ese problema que tú tienes. Yo conozco que tú has sufrido la pérdida de un hijo, la pérdida de tu cónyuge. Yo conozco que has sufrido la pérdida de tus bienes económicos. Yo los conozco. Yo conozco todos los problemas que has tenido a lo largo de tu vida desde que te convertiste. Yo conozco todo lo que has sufrido con tu pareja incrédula, con tu familia incrédula. ¿Sabe por qué lo conoce el Señor? No porque el Señor se entere de las noticias antes que nosotros. Porque todo lo que sucede es dentro del plan soberano, sabio, amoroso, diseñado por Dios. Todo lo que sucede en la vida de un cristiano está diseñado de principio a fin por Dios. Y por eso Dios dice, ese hijo que tú perdiste no me tomó por sorpresa a mí, de pronto a ti sí, pero no a mí. Ese trabajo que tú perdiste, a ti te tomó por sorpresa, no a mí. A Esmirna le dice, ustedes van a sufrir, pero no se preocupen, yo conozco todo lo que van a sufrir. Yo lo sé todo. Confíen en mí, le dice el Señor a la iglesia. Confíen en mí. Volviendo a Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Hermanos, el cristianismo es una paradoja. Eso es el cristianismo, una paradoja. Y Jesús enseñó muchas paradojas. El que pierda su vida la hallará. El que quiera ganar su vida la perderá. Son paradojas. La vida del cristiano es eso. Y Jesús le dice, yo conozco su pobreza. Hermanos, la iglesia en Esmirna sufrió pobreza increíble. Porque ¿cómo creen ustedes que iba a empezar la iglesia a mantenerse en una capacidad económica por lo menos que supliera sus necesidades cuando llegaba el Imperio Romano y les expropiaba sus posesiones? ¿De qué iban a vivir? Si un cristiano iba a solicitar un trabajo y le pedían, bueno, eso está más adelante en Apocalipsis, le pedían una carta sellada, autenticada, que dijera que él había ido a adorar al emperador como Dios. Y el cristiano llegaba y decía, no, yo no puedo adorarlo. ¿Pero por qué? Porque soy cristiano. Ah, bueno, después lo llamamos, como decimos hoy en día, ¿no? Y no le daban el trabajo. Entonces, no tienes dinero, aparte no te dan trabajo. ¿Cómo iba a estar la iglesia en esa época? El Señor les dice, yo conozco su pobreza. Y por eso es que muchos historiadores en el año 200, en el año 325, dicen que la ruina de Esmirna fue ocasionada por los cristianos, porque la mayoría se convirtieron al cristianismo y como les quitaron los bienes económicos, Esmirna, que era una ciudad próspera económicamente, vino a quedar en ruinas. Así terminó. Así quedó, en ruinas, como las que vimos ahora en las diapositivas. ¿Cómo quedó el estadio? ¿Cómo quedó el Odeón? ¿Cómo quedó la biblioteca? Ruinas, que todavía están en pie, pero que siguen siendo ruinas. En esa condición quedó la iglesia, pero el Señor les dice, pero tú eres rico. Paradójico. Paradójico que alguien siendo pobre sea rico. Ese es el cristiano. Pero lo que queremos ver aquí, hermanos, es que a pesar de que la situación económica de estos hermanos era difícil, eso no fue un impedimento para la fidelidad de ellos a Dios. No fue un impedimento. Para tener una vida consagrada, para tener una vida íntegra y fiel a la voluntad de Dios, no fue un impedimento haber sufrido la persecución económica. ¿Cuántas veces nosotros
Escuchamos, hermanos, que la causa de su falta de crecimiento espiritual es su economía. Y a veces confundimos una cosa con la otra. La iglesia en Esmirna pudo ser rica en medio de su pobreza, porque la riqueza espiritual nada tiene que ver con la economía. Nada tiene que ver. Es al contrario, hermanos. Hay lugares donde hay mucha prosperidad económica y donde hay una pobreza espiritual terrible, 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 terrible. Esmirna no. Gracias a Dios. La riqueza que tenía esta iglesia la llevaban en el corazón. Y del corazón nadie la puede robar. Escuchen, nos podrán quitar todo lo que tengamos físicamente, económicamente, pero las riquezas que tenemos en el corazón nadie nos las podrá robar. ¿Cuál es esa riqueza, hermanos? La riqueza de tener ahora la perla de gran precio en nosotros. ¿Sabe cuál es esa perla? Jesús. Hermano y hermana, si usted tiene a Jesús realmente en su corazón, no porque usted lo haya invitado, porque hay personas que piensan que tienen que invitar a Jesús. Señor, te invito a que entres a mi corazón. Primero usted tendría que revisar si su corazón está preparado para recibir a Jesús, porque es Dios el que tiene que hacer el trabajo de limpiar el corazón para poder que ahora venga a morar el Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero si nosotros tenemos realmente a Jesús en nuestros corazones, somos ricos. Porque el que tiene a Cristo es salvo. Escuche, y la salvación no se compra con nada. No hay nadie rico en la tierra que pueda comprar la salvación. Jesús lo dijo, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? No se puede. No se puede. Así que un cristiano, no importa su situación económica, si tiene a Cristo, es rico. Es rico. Ahora, si el evangelio de la prosperidad, y yo no sé cuántos están familiarizados con el evangelio de la prosperidad, si el evangelio de la prosperidad fuera el evangelio verdadero, escuche, desde ese tiempo Jesús perdió una oportunidad de oro para haberle dicho a la iglesia en Esmirna, hermanos, yo conozco su pobreza y el problema son ustedes. Ustedes tienen falta de fe, ustedes no declaran, ustedes no siembran, ustedes no prometen, ustedes no pactan conmigo y por eso es que están pobres. No, Jesús no les dice absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque el evangelio de la prosperidad es simplemente el secularismo introducido en la iglesia. Es simplemente la economía llevada a la práctica religiosa, en donde como una planta tú siembras y eso te va produciendo. Entonces tú le prometes al Señor, das una ofrenda y tú esperas que el Señor, como DMG, te lo multiplique al 20%. Ese es el evangelio de la prosperidad. Pero Cristo no le dice a los hermanos, yo conozco vuestra pobreza, pero no se preocupen, voy a hacer llover polvito del cielo, polvito de oro. No les dice nada de eso. Yo conozco su pobreza, pero no se preocupen por la situación económica. Ustedes son ricos. El problema de muchas personas es que en su deseo de tener más y de tener más, de tener una buena condición económica, una estabilidad laboral, y por eso cuidan más el trabajo que su vida espiritual, por tener una buena condición económica y por eso cuidan más sus riquezas que su corazón, por eso ahorran más para la vejez que para hacer tesoros en el cielo. Eso los lleva a ocuparse, escuche las palabras para que no me malentienda y no vaya a salir de aquí diciendo, el hermano dijo que hay que renunciar al trabajo. No. Espero me entienda porque lo que le voy a decir, se lo voy a decir por lo que se lo voy a decir. Hay personas, aún cristianas, que por tener una mejor condición económica, descuidan su vida espiritual y ocupan ahora más tiempo en sus negocios, en cuidar su trabajo, en ahorrar dinero, que en invertirlo en cosas espirituales, que en cultivar una buena relación con Dios. ¿Me entendió bien? No estoy diciendo que deje de trabajar. Estoy diciendo es que muchas veces nosotros ya tenemos lo necesario, pero queremos más de lo necesario.
Y eso nos lleva a perder de pasar tiempo con nuestra familia. Padres ausentes, madres ausentes, que dicen que están pensando en su familia, pero descuidan su familia por ocuparse en un negocio, por ocuparse en un trabajo. Dejamos de pasar tiempo con la iglesia del Señor. Dejamos de orar. No tengo tiempo para orar. Ese tiempo me sirve para hacer 1 o 2 horas extras y para dormir más. No tenemos tiempo para alabar a Dios. No tenemos tiempo para tener comunión con los hermanos. No tenemos tiempo para una vida consagrada. Y a veces creemos la mentira. ¿Sabe cuál es la mentira del diablo? Eso es por ahora. Eso es por ahora. Va a llegar un tiempo en el que vas a poder hacer todo lo que no has podido hacer. Y nosotros creemos esa mentira y decimos, sí, eso es por ahora. En el futuro yo voy a tener más tiempo. Hay muchos cristianos que pensamos igual. No, yo ahora me dedico a mi trabajo, yo ahora me dedico a más horas extras, yo ahora me dedico a esto, a mis negocios y aquí y allá. En el futuro voy a tener más tiempo. Cuando abren sus ojos y miran atrás, hay ruinas espirituales, morales, emocionales, familiares, aunque han conseguido todo lo que quisieron. Quisieron casa, la tienen. Quisieron irse de vacaciones, fueron. Quisieron una cuenta con muchos ceros, la tienen. Quisieron una pensión, la tienen. Quisieron carros, los tienen. Pero han arruinado su vida espiritual. La han arruinado. Han arruinado sus familias. Han arruinado la vida de sus hijos. En una ocasión, una muchacha cristiana en una universidad cristiana, escuche, una muchacha cristiana en una universidad cristiana, no voy a decir el nombre, porque no es desprestigiar a nadie, le tocó, por haberse graduado con honores, dar el discurso de graduación. Y ella terminó su discurso diciendo: bien, hermanos, todos los que ahora somos profesionales, les animo a que ganemos todo el dinero que sea posible mientras sea honrado. Casi todos dijeron amén, y parece bueno. Si es honrado, es bueno. Pero luego un hermano que recopilaba esas palabras y hablaba acerca de la economía en el cristiano decía: aunque parece una idea buena, no es buena, porque muchos de ellos estarán ganando dinero mientras deberían estar cultivando una vida moral. Muchos de ellos estarán ganando dinero mientras deberían estar compartiendo con su familia. Muchos de ellos estarán ganando dinero mientras deberían estar preparándose para servir al Señor. Muchos de ellos estarían ganando dinero mientras podrían utilizar ese otro tiempo para predicar el Evangelio. Muchos de ellos estarán ganando dinero mientras deberían estar adorando a Dios. No se trata, hermanos, de hacer lo que el mundo dice. Se trata de tener principios en nuestros corazones y aplicarlos a nuestra vida. En 1 Timoteo capítulo 6, en 2 Corintios 6:10, Pablo, que era conocedor de lo que es ser un hijo de Dios y sufrir el antagonismo del mundo y sufrir las paradojas de ser cristiano, dice en 2 Corintios 6:10, como entristecidos, mas siempre ¿qué? Curioso, ¿no? Entristecidos, pero siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esa es la vida del creyente. ¿Hay problemas? Sí. ¿Nos hacen entristecer? Sí. Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. A veces hay situaciones económicas difíciles y ese hermano que está en una situación económica difícil está enriqueciendo a otros espiritualmente a darles testimonio de vivir contento con su situación. Está enriqueciendo a otros. Hay hermanos que han decidido renunciar a un buen trabajo, a un buen negocio, a una buena empresa por dedicarse a la obra de Dios, aunque sus necesidades muchas veces no sean cubiertas totalmente. Están enriqueciendo a muchos. A veces sentimos que no poseemos nada. Lo único que tengo a mi nombre es
la cédula. Pero dice el apóstol Pablo, mas poseyéndolo todo. Porque un día, hermano y hermana, un día, los mansos heredarán todo. Todo. Un día lo heredaremos. No las riquezas materiales, porque el oro, la plata, los diamantes se corrompen y algún día van a dejar de existir. Pero las riquezas que tendremos en gloria serán incorruptibles. Así que si hoy no tenemos absolutamente nada económicamente, no nos preocupemos. Nosotros lo poseemos todo. El Hijo de Dios lo tiene todo, porque en Cristo estamos completos y porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Segunda de Pedro 1:3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, Cristo es ese tesoro. Ya lo tenemos todo. ¿Qué más queremos? ¿Qué más anhelamos? ¿Acaso queremos morir como los faraones, con criptas llenas de oro, con tumbas recubiertas de oro? ¿Así queremos morir? ¿Así queremos vivir? Todavía no entendemos que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. En 1 de Timoteo, capítulo 6, este es el peligro que corremos muchas veces nosotros, cuando no entendemos que aunque somos pobres, ya somos ricos. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, escuche, sustento y abrigo. ¿Qué más menciona ahí? ¿Qué más necesitamos para estar contentos? ¿Qué más? ¿Celulares, última tecnología? ¿Televisor, pantalla plana porque el otro me ocupa mucho espacio en el cuarto? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que no han entendido este principio y quieren enriquecer, si no está mal si tú te quieres enriquecer, no está mal. El problema es si tú te quieres enriquecer a costa de tu vida y de tu relación con Dios. Ahí está lo malo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en su propia ruina. Porque raíz de todos los males no es el dinero. El dinero no tiene ningún problema. El dinero es amoral. Jesús usó dinero. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ve y paga los impuestos. Jesús hacía transacciones económicas. El problema no era el dinero. El problema era el amor al dinero. Porque el amor al dinero llevan a muchos a extraviarse de la fe y entonces ya no esperan que sea Dios quien los bendiga, sino que yo tengo que ayudarle con pedacito de lotería, un bingo, una rifa, un chance. Nos extraviamos de la fe y ya no andamos por fe, andamos por suerte. Por eso un cristiano que le digo al otro, buena suerte. No sé en qué pensamos cuando le decimos a alguien buena suerte. ¿Vivimos bajo la suerte? Entonces ahora no es Dios quien gobierna el mundo, sino la diosa Fortuna, porque es ella la patrona de los juegos de azar, la diosa Fortuna. Y muchos la adoran sin saberlo. Muchos adoran a la diosa Fortuna, le prenden velas. ¿Sabe cuáles velas? Esas que le cuestan 8,000 o 10,000 la fracción. Esas son las velas que le prenden a la diosa Fortuna. Y lo curioso de muchos cristianos es que después de que le apuestan a la diosa Fortuna, le piden a Dios que les ayude a ganar. Sincretismo religioso, ecumenismo religioso. Y Dios dijo, no tendrás dioses ajenos de mí.
Los hermanos en Esmirna no dijeron, bueno, aquí también se hacen loterías, estamos pobres, vamos a apostar. Vamos a las carreras de caballos, vamos a las carreras de gladiadores, de pronto allá ganamos algo de dinero, salimos de la pobreza. No lo hacían. Ellos aceptaron su condición y vivían por fe. Hoy, muchos cristianos tenemos lo necesario, pero queremos más, y más, y más, y muchas veces eso nos lleva a la ruina. Por eso es que Lucas 12:21 dice, así son los que tienen bienes en este mundo, pero no son ricos para con Dios. Escuche, a Dios no lo sorprende las riquezas físicas. Dios no tiene prejuicios. Dios no ama más al pobre que al rico. Dios no ama más al de clase media que al de clase baja. Dios nos ama a todos. A todos. La riqueza no hace la diferencia entre Dios y nosotros. En Lucas capítulo 9, versículo 23, para ir terminando, y me disculpan que me haya pasado de tiempo, espero no se sienta agraviado. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, pregunta, ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Escuche, hermano, escuche, hermana, ¿de qué le sirve a alguien ganar mucho dinero mientras pierde su familia? Mientras ve cómo sus hijos se pierden en el mundo. Porque mientras usted le paga a alguien que los cuide, esa persona se está ganando un dinero. Pero esa persona no está preocupada por si su hijo, sus hijos o su hija está cultivando convicciones morales en su corazón. No le importa. A ella le importa que cuando usted llegue, su hijo haya comido y esté bañado, para que usted le siga dando empleo, para que usted le siga pagando. Pero ¿quién realmente tiene la responsabilidad de cuidar a los hijos, de enseñarles moral, principio, respeto, santidad, temor a Dios? ¿A quienes les pagamos? No, a nosotros como padres. A nosotros como padres. ¿De qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo si pierde su propia alma? Versículo 26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Hay muchos que se avergüenzan de ser cristianos. Los hermanos en Esmirna no. Al contrario, ellos estaban dispuestos a sufrir la muerte si era necesario por decir, soy cristiano y no adoro al César. Hoy en día hay muchos trabajadores que les dicen, necesito que venga el domingo. Un cristiano, ¿qué debería hacer? Por lo menos decirle, mire, yo soy cristiano, este es el día en el que yo adoro a Dios. Y si por eso usted me va a quitar el empleo, yo adoro a Dios, no al dinero. Yo no adoro al dinero, yo adoro a Dios. Este es el día que hizo el Señor y le adoraré. Pero nosotros no. Nosotros no estamos dispuestos a sufrir la pérdida de un empleo. No estamos dispuestos. No queremos identificarnos con la causa de Cristo. Amamos más el dinero, la comodidad. Los hermanos en Esmirna no. Eso fue lo que ellos entendieron, que salvar su vida era perderla. Perder su vida por causa de Cristo era salvarla. Perder un empleo por causa de Cristo era ganar más. Perder un negocio por causa de Cristo era ganar más. Y por eso es que Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Les dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Y si dejáramos el versículo allí, ya estaríamos pensando, pero yo no veo que eso sea verdad, a mí me faltan muchas cosas.
Me falta casa, me falta carro, me falta televisor pantalla plana, me falta nevera, lavadora. No, mire, todo lo que os falta conforme a sus riquezas económicas en gloria en Cristo Jesús. Escucha, hermano, escucha, hermana. Los hermanos en Esmirna estuvieron dispuestos a sufrir la pérdida de todo bien material, porque sabían que Dios supliría todo lo que ellos necesitarían en sus riquezas, pero en gloria. No podemos medir las bendiciones de Dios por la economía. Escuche, nadie puede decir que Dios está bendiciendo su vida porque tiene prosperidad económica, como nadie puede decir de que Dios no está bendiciendo su vida porque no tiene prosperidad económica. Nadie. ¿Sabe por qué Dios lo hizo así? Para enloquecer la sabiduría de este mundo. Porque en este mundo la lógica, ¿cuál es? Que el que hace el bien, le va bien. Bueno, Job hizo el bien. Jesús hizo el bien. Los apóstoles hicieron el bien. Los héroes de la fe de Hebreos 11 hicieron el bien. Pero muchos de ellos vivieron pobres, errantes, desnudos, con hambre, andando por los desiertos, cautivos. Hicieron el bien. Pero había algo que nadie pudo quitar de sus corazones: las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amigo y amiga que nos visitas, si tú no eres cristiano, escúchame, si tú no eres hijo de Dios, no importa si tú tienes bienes económicos, tú eres una persona espiritualmente arruinada. Si quieres cambiar tu condición, debes creer en el Evangelio, debes obedecer el Evangelio y debes vivir el Evangelio. Que muchas veces nos quedemos en, oye, cree, arrepiéntete y bautízate. No, el que persevere hasta el fin. No es como comenzaste tu vida cristiana, porque hay muchos que comenzaron la vida cristiana como el cuento de la liebre, en una carrera increíble, no los paraba nadie, no los detenía nadie, y se quejaban de otros que eran como tortugas, pero llegó primero la tortuga que la liebre, porque no es como comenzamos la vida cristiana, es como la terminamos. No importa si tú comenzaste y comienzas a hacer memoria, y yo al principio oraba, y yo al principio cantaba, y yo al principio venía, y yo al principio lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y yo predicaba, y yo hacía esto, y yo lo otro, y yo aquí, y yo allá, y yo mandaba mensajes, y yo repartía volantes, y yo... ¿Y ahora? ¿Y ahora qué haces? ¿Usted no ha visto personas que tienen miembros que se les han secado? Yo vi en estos días a un señor conocido, hace también bolsos y correas, y me sorprendió verlo, porque yo lo conocí con sus dos manos, movibles, útiles. Sorpresa mía, hace 8 días que lo encuentro en un almacén, y este brazo lo tenía así y chiquito, cortico y chiquito, y delgadito, perdón. Y le pregunté, porque me dio pena preguntarle a él, a la muchacha que lo estaba atendiendo, que es conocida mía, le digo, él tenía los brazos buenos, ¿cierto? Y me dice, sí. ¿Y qué le pasó? Le dio una enfermedad y se le comenzó a secar el brazo. Hay miembros en la iglesia del Señor que han comenzado a secarse. Han comenzado a secarse. Espiritualmente, moralmente, emocionalmente, se han comenzado a secar. Dios permita no sea usted. Dios permita que usted siga siendo un miembro útil en la iglesia del Señor. Y si usted está notando en su corazón que hay cosas que se están empezando a morir, como lo vamos a ver en otro de los mensajes de las iglesias, hay que volvernos a Dios. Hay que volvernos a Dios. El Señor le dijo a estos hermanos, yo conozco tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Sé fiel hasta la muerte. Hermano y hermana, hay que ser fieles al Señor hasta la muerte. No hasta que lleguemos a viejitos y nos muramos. Es si por causa de Cristo aún tenemos que experimentar la muerte. A eso se refiere con ser fiel hasta la muerte. ¿Estará usted dispuesto, hermano? ¿Estará usted dispuesta a ser fiel si alguien le dice, confiesa que no eres cristiano o te mato?
Bueno, Señor, perdóname, una mentirita piadosa. Bueno, cristiano no tanto. Yo voy allá a la iglesia. ¿Cómo es que se llama? Ni me acuerdo. No, Dios permita que usted esté dispuesto aún a morir por el nombre de Cristo. Próximo domingo